Junior, listo para contribuir con el aprendizaje de las chicas y chicos de quinto de secundaria. Estamos comenzando un nuevo programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Como saben, este programa está dirigido a estudiantes de quinto de secundaria, pero también puede unirse toda la familia y participar porque el tema es bastante familiar. Todo inicia con una situación. Escuchan esta situación, ya que para algunos es bastante cotidiana. Empieza tú, por favor, Junior. Claro que sí, Steph. Un grupo de estudiantes están conversando sobre las controversias entre los vecinos, la municipalidad y otras instituciones por problemas como la escasa presencia del servicio de recojo de basura, el desorden en el tránsito vehicular, calles angostas que no permiten un tránsito fluido y la contaminación sonora. Ellos encuentran que entre las causas que generan estos problemas está el crecimiento desordenado del espacio urbano en su localidad. Por eso se preguntan, ¿cómo se realiza la planificación del espacio urbano en nuestro pueblo y en nuestro país? Ellos se preguntan, ¿cómo se logra un desarrollo sostenible de una zona urbana? ¿Qué experiencias de buen desarrollo del espacio urbano encontramos? ¿Qué se puede hacer para que haya más armonía entre el espacio y la población? Ahora asume que eres un integrante de la Junta Vecinal. ¡Wow! ¡Qué interesante rol! Haz de cuenta. Y como miembro de la Junta Vecinal debes formular una propuesta para mejorar el desarrollo del espacio urbano de tu localidad. Esta experiencia la desarrollaremos durante este y el siguiente programa. Propondrán acciones para mejorar el espacio urbano en su localidad. A partir de explicar las causas sociales, económicas, políticas y culturales que generan un crecimiento desordenado del espacio urbano. Para hacer eso, van a usar información estadística, planos y mapas que les permitirá comprender mejor cómo se desarrolla su espacio urbano. Tu reto es elaborar una propuesta para mejorar el desarrollo del espacio urbano de tu localidad. Y esa propuesta la incluirás en el fanzine que diseñarás en el área de comunicación. Para tomar las mejores decisiones y acciones sobre nuestro espacio urbano, es necesario que comprendamos cómo se desarrolla tanto en nuestra localidad y el país, y reflexionar sobre el impacto que tiene en nuestra calidad de vida. Y para continuar con este tema, hoy nos acompaña la profesora Jessica Arámbulo. ¡Hola, profesora! Bienvenida, profesora. Hola, Stephanie Junior, y un saludo muy especial para los estudiantes de quinto grado de todo el Perú. Y les diré que para que esta experiencia tenga sentido y ustedes logren su reto final, vamos a examinar el problema del crecimiento desordenado del espacio urbano. Y para eso hay que analizar cómo crece este espacio. Y al concluir el segundo programa, harán una propuesta para mejorar la manera en la que se desarrolla el espacio urbano de su localidad. Y para que se puedan guiar en la elaboración de su propuesta y evalúen su progreso en la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, cuentas con los siguientes criterios. Explica el problema del crecimiento desordenado del espacio urbano tomando como base las causas sociales, económicas, políticas y culturales. Explica el impacto que causa el crecimiento desordenado del espacio urbano en la vida de la población. Usa fuentes de información y herramientas cartográficas para interpretar el espacio urbano. Considera las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales en la propuesta para mejorar el desarrollo del espacio urbano de tu localidad. A partir de estos criterios es muy importante que te preguntes ¿qué debo hacer para lograr el reto? ¿Qué necesito saber? ¿Qué experiencias tengo parecidas a este reto? Ahora vamos con todo, chicas y chicos. Recuerden, en el programa de hoy identificarán y analizarán las causas y las consecuencias del crecimiento desordenado del espacio urbano en la localidad. El resultado lo presentarán en un organizador visual. Su producto de este programa les servirá para alcanzar su reto final. Comenzaremos escuchando un caso que puede resultar cotidiano.
Pablo y su familia están muy entusiasmados. Desean establecer una bodega en una localidad en la que les han comentado que hay muchos clientes. Sin embargo, al realizar la visita al lugar donde se ubicaría el negocio, encuentran que el terreno es bastante pendiente y la calle es angosta. Además, les comentan que por ese motivo el servicio de recojo de basura es eventual, ya que el camión basura tiene dificultades para llegar al lugar. A esto se suma que en el ingreso de la calle estacionan vehículos. Ante esto, Pablo se pregunta, ¿y ahora qué puedo hacer? Interesante. Seguro te has hecho algunas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas del crecimiento desordenado del espacio urbano en nuestra localidad? ¿Cómo se ha desarrollado nuestro espacio urbano? En el caso de Pablo y su familia y otros casos parecidos, es importante recordar que las migraciones y la expansión de negocios y empleos han generado el crecimiento rápido y desordenado de las ciudades. Esto afecta especialmente a los sectores más pobres. Al analizar las dificultades de la infancia en las ciudades, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012, definió el crecimiento urbano incontrolado como la expansión desproporcionada y sin control de una zona urbana hacia la zona rural circundante, lo que desemboca en esquemas de desarrollo mal planificados y de baja densidad. Este tipo de crecimiento urbano, también conocido como urbanización dispersa, es común tanto en los países de altos ingresos como en los países de bajos ingresos. En este sentido, el crecimiento urbano desordenado o incontrolado se caracteriza por la dispersión de la población en las zonas residenciales separadas y acceso deficiente, una alta dependencia del transporte motorizado y la ausencia de ejes bien definidos de actividad comercial. Entonces, el crecimiento desordenado es uno de los mayores problemas que tienen nuestras localidades. Así es. Para analizar dicho problema, veamos cómo se desarrolla el espacio urbano usando conceptos de un documento del gobierno. Centro poblado, lugar del territorio rural o urbano identificado mediante un nombre y habitado con propósito de permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de carácter económico, social, cultural, étnico e histórico. Según sus atributos, los centropoblados tienen las siguientes categorías: caserío, pueblo, villa, ciudad o metrópoli. Espacio público. El espacio público de la ciudad lo constituyen las áreas requeridas para la circulación peatonal y vehicular, las áreas para la recreación pública, sea de actividad física o mental, las áreas para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las fuentes de agua, los parques, las plazas, los jardines y similares. Sector urbano. Área urbana con características físicas, socioculturales, económicas o funcionales homogéneas. Está delimitada por factores naturales o artificiales. Profesora, usted menciona centros poblados. ¿Qué diferencia hay entre los distintos centros poblados? Según la ley número 27795 de demarcación territorial, uno de los criterios que se utiliza para diferenciarlos es el número de habitantes. El caserío es aquel que tiene entre 151 y 1000 habitantes. El pueblo tiene entre 1001 y 2500 habitantes. La villa tiene entre 2501 y 5000 habitantes. La ciudad tiene entre 5001 y 500.000 habitantes. Y la metrópoli tiene de 500.001 a más habitantes. Entonces, ¿qué categoría corresponde a nuestro centro poblado?
siempre ha tenido esa categoría? ¿Qué ventajas y desventajas trae consigo estar en una u otra de esas categorías? Para responder esas preguntas, en parte nos ayuda la demografía, que es el estudio estadístico de una colectividad humana. Como ciencia, la demografía considera la magnitud de la población como un elemento dinámico que genera cambios en la sociedad, economía, política y cultura, tanto a nivel nacional como global. Veamos a continuación algunos aspectos. Sociedad. Cuando se analizan las tasas de natalidad, mortalidad o alfabetización de los grupos humanos, así como la migración urbana. Economía. Cuando se estudia la distribución de los diversos tipos de los recursos entre los habitantes de un territorio. Política, cuando se analiza la participación de residentes en los asuntos públicos de un territorio determinado. Cultura, cuando se considera el grado de heterogeneidad en la composición étnica, el idioma y la religión de un grupo humano. Interesante, profesora. Esto nos muestra cómo la población influye en la dinámica de un espacio. Y nos permiten analizar la problemática de un espacio urbano. Para hacer eso partiremos de un concepto utilizado en el gobierno local o municipal. Es el modelo de desarrollo urbano. Veamos una de sus definiciones. El modelo de desarrollo urbano es la definición del tipo de organización espacial del centro urbano. Entonces, el modelo de desarrollo urbano considera llegar a una organización que permita alcanzar la visión de futuro deseada por sus habitantes. Tienen mucho que ver sus expectativas, sus autoridades y sus posibilidades económicas, socioculturales, ambientales y políticas. Me imagino que toda la población urbana desea tener un modelo de desarrollo urbano eficiente. El desarrollo urbano es un proceso que involucra el esfuerzo de la población y las autoridades a todo nivel. Nuestro desafío, chicas y chicos, es ir repensando cómo es y cómo queremos que sea nuestro espacio urbano. Recordemos que cada uno de nuestros centros poblados tiene sus propias posibilidades y limitaciones. Pero para analizar los problemas de un centro poblado, veamos algunos aspectos generales que nos propone el Ministerio de Vivienda. Demográfico. Tendencias de crecimiento y densidad poblacional. Distribución espacial de la población urbana. Población urbana por sexo. Aspecto social. Pobreza y empleo. Nivel educativo. Salud, ingreso familiar. Económico. Actividades económicas informales. Distribución espacial de las actividades económicas. Actividad financiera y comercial. En el aspecto físico-ambiental tenemos integración y articulación vial y de transporte, evaluación de servicios públicos, agua, desagüe, energía eléctrica, limpieza pública, ambiente y análisis de riesgo. Chicas y chicos, en su rol de miembros de la Junta de Vecinos, seguro que estos aspectos les dan muchas ideas que les ayudarán a proponer un buen espacio urbano para su localidad. Les comento que uno de los modelos que se ha planteado en nuestro país es el modelo de desarrollo urbano sostenible. Este se define como el proceso de transformación política y técnica de los centros poblados urbanos y rurales, así como de sus áreas de influencia para brindar un ambiente saludable a sus habitantes, ser atractivos cultural y físicamente, con actividades económicas eficientes, ser gobernables y competitivos, aplicando la gestión del riesgo de desastres y con pleno respeto al ambiente y la cultura, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.
Hay desarrollo urbano sostenible cuando, por ejemplo, se realizan obras que favorecen la inclusión social o cuando se establecen espacios públicos que favorecen la recreación saludable de las personas. Esto quizá ayude en el caso de Pablo. Pablo quiere establecer un negocio en una zona con condiciones difíciles y que para colmo está en disputa entre dos municipios porque no se han establecido legalmente los límites. Como ciudadano responsable, Pablo averigua y se entera de que hay tres posibilidades: una consulta vecinal o plebiscito, la intervención de un organismo del Estado que emita una resolución final o un acuerdo entre las dos municipalidades. Si el asunto se resuelve, Pablo pagará a la entidad que corresponda lo que haga falta para poner en marcha su negocio. Los modelos de desarrollo urbano y el establecimiento de límites entre centros urbanos y al interior de los mismos es parte de un concepto denominado urbanismo, que se define como el conjunto de conocimientos relacionados con la planificación y desarrollo de las ciudades. El urbanismo sirve para planificar y desarrollar los centros urbanos y también orienta los procesos de modificación de un espacio urbano. Diseñar y poner en marcha un modelo de desarrollo urbano eficiente es todo un reto para todos. Por eso que en muchas de nuestras localidades se mantiene el problema del desorden en los espacios urbanos. Este problema también se asocia a otros fenómenos como la tugurización. ¿Tugurización? Tugurio quiere decir una o varias unidades de vivienda que no reúnen las condiciones básicas de habitabilidad por tener deficiencias en cuanto al área vital, servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, iluminación y ventilación naturales, e igualmente por estar deterioradas y no contar con posibilidades de ampliación o de remodelación, y carecer de certificado de habitabilidad. Profesora, ¿y cómo influyen los tugurios en el crecimiento desordenado del espacio urbano? La tugurización implica que existen espacios por debajo de las condiciones básicas de vivienda que no satisfacen las necesidades mínimas de quienes viven ahí. Y esas condiciones precarias también permiten actividades ilícitas. Una pregunta, chicas y chicos que nos están viendo, ¿ok? ¿Cómo podemos prevenir que en nuestra localidad se formen tugurios? Interesante pregunta. Bueno, todo empieza por darse cuenta de lo necesario que resulta ser conscientes de las responsabilidades que tenemos para mejorar las condiciones de vida de nuestra localidad. No solo las nuestras, sino las de todos. En esa tarea tenemos que estar todos, profesora, y más aún ustedes, chicas y chicos, en su rol de integrantes de la Junta Vecinal. Recuerden que van a elaborar una propuesta para mejorar el desarrollo del espacio urbano de su localidad. O sea que ya vayan pensando en alternativas, ¿ah? Siempre teniendo en cuenta un espacio urbano que asegure la salud, la prevención de desastres, el cuidado del ambiente y la reactivación de la economía familiar. Profesora, hemos visto que durante el desarrollo de un centro poblado surgen dificultades y conflictos. Pero dígame, ¿qué problemas son los que más preocupan? Con un crecimiento urbano desordenado, se observa, por ejemplo, servicios urbanos básicos limitados. Casi no hay espacios públicos recreativos. Hay un aumento desmesurado del parque automotor. Se urbanizan zonas de riesgo por inundaciones y también aparece una masiva construcción de edificaciones que trae problemas de circulación. A esto se suma la contaminación ambiental, la degradación del agua y el suelo y el uso masivo de fuentes de energía contaminantes. Y profesora, ¿por qué sucede todo eso? ¿Qué causa un crecimiento tan desordenado? Cada vez somos más y todos tenemos que vivir en alguna parte. Y el desorden ocurre más allí donde hay altos niveles de pobreza y faltan servicios básicos. La precariedad de la vivienda agudiza la pobreza, la informalidad y la ilegalidad. Profesora,
Si crece la ciudad, ¿no mejora el nivel de vida de sus habitantes entonces? Un centro urbano se expande porque genera una gran atracción. Tiene ciertas condiciones favorables de atención de salud, las mayores posibilidades de educación y empleo. Pero en una ciudad que no tiene una buena planificación para su crecimiento, la expansión sí afecta la calidad de vida de todos e incluso se vuelve un peligro porque en el fondo termina generando pobreza. ¿Y la forma y diseño de las viviendas es importante? El crecimiento vertical de las viviendas multifamiliares sin una planificación urbana adecuada puede tener un impacto ambiental muy negativo. ¿Cómo así? Una alta concentración de personas en un espacio limitado sobrecarga los servicios básicos como agua y desagüe y promueve la construcción de viviendas muy pequeñas, provocando hacinamiento. También surgen riesgos cuando estas edificaciones verticales no han sido construidas pensando en los sismos. Profesora, me llama la atención que haya viviendas urbanas en mal estado, pero que son habitadas. ¿Qué solución habría para eso? Para tener una mirada más profunda sobre la tugurización, les planteo el siguiente caso. En diciembre del año 2001 hubo un incendio en el centro comercial de Mesa Redonda en Lima. Se buscó entonces adoptar medidas radicales para evitar que ocurrieran nuevas tragedias. Defensa Civil realizó inspecciones técnicas. Se descubrió el peligro que corrían miles de familias viviendo en hacinamiento entre materiales inflamables, con dificultades en el acceso a servicios básicos y precariedad en la propiedad. En la mayoría de los casos eran viviendas colectivas de diferentes tipos de construcción y habían sufrido modificaciones para ganar espacio y albergar más habitantes. Profesora, este es un caso extremo, pero ¿qué alternativas se tienen para afrontar una situación de este tipo? Involucrar a los distintos actores. La tugurización tiene que ser enfrentada por la autoridad municipal, las autoridades encargadas de las áreas urbanas y la sociedad civil. Hay también un aspecto presupuestal, porque implica la reubicación de miles de personas. Una alternativa para el Estado es brindar espacios de vivienda económicamente accesibles. Profesora Jessica, ¿qué ha venido generando este crecimiento constante de la población urbana? La migración. La mayor parte de la población urbana del Perú somos migrantes o descendientes de migrantes. O sea que muchos habitantes de la área urbana vivían antes en el área rural. Efectivamente. Reflexionemos a partir de algunos datos que nos alcanza en el año 2015 la Organización Internacional de Migraciones. 3/4 partes de la población peruana viven en las ciudades. Lima ahora es una megaciudad de más de 9 millones de habitantes. Hay ciudades de más de 500.000 habitantes como Arequipa y Trujillo. En 1940 solo existían 10 grandes ciudades. La mayor de ellas era Lima. En 2007 había 79 ciudades de más de 20.000 habitantes. Profesora, díganos cuáles son los conceptos o ideas clave de lo que hemos visto hoy. Pues hemos analizado el desarrollo de nuestro espacio urbano y las causas y consecuencias de su crecimiento desordenado. El crecimiento urbano desordenado es la expansión desproporcionada y sin control de una zona urbana hacia la zona rural circundante, lo que desemboca en esquemas de desarrollo planificados de manera inadecuada y de baja densidad. El centro poblado es un lugar del territorio rural o urbano identificado con un nombre y habitado con ánimo de permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de carácter económico, social, cultural, étnico e histórico. La demografía como ciencia nos permite el estudio de la población en un determinado momento o durante su evolución, de manera que reconocemos a los grupos humanos como un factor en la sociedad, economía, política y cultura,
tanto a nivel nacional como global. Un modelo de desarrollo urbano permitiría el desarrollo armónico y seguro de una ciudad, y para alcanzarlo se considera las expectativas de la población y de sus autoridades, así como sus potencialidades económicas, socioculturales, ambientales y políticas. Todo esto con el fin de planificar ese desarrollo eficaz que se espera alcanzar. La tugurización se genera cuando una unidad de vivienda no reúne las condiciones básicas de habitabilidad por tener deficiencias en cuanto al área vital, servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, por estar deterioradas y no contar con posibilidades de ampliación o de remodelación y carecer de certificado de habitabilidad. Profesora, ha sido una actividad muy interesante y práctica. Ahora te toca a ti. Antes de iniciar tu reto, ten en cuenta: primero, tener a la mano un cuaderno u hojas de papel, lapicero o lápiz. Segundo, revisa los apuntes que tomaste en este programa y también puedes revisar otras fuentes confiables. Tercero, puedes reunirte con los miembros de tu familia y pedirles que te ayuden a reconocer las principales causas y consecuencias del problema crecimiento desordenado del espacio urbano en nuestra localidad. Tu reto de este programa es... Elabora un organizador visual donde muestres las causas y consecuencias del crecimiento desordenado del espacio urbano en tu localidad. Recuerda que este trabajo te servirá como insumo para elaborar tu propuesta para mejorar el desarrollo del espacio urbano en tu localidad, el cual lo realizarás al concluir el siguiente programa. Cuando esté terminado, compártelo con tus amistades y familiares. Pregúntales cómo se sintieron con lo que les compartiste. Y recuerda guardar tu trabajo en tu portafolio. Son las evidencias de tu aprendizaje. Muchísimas gracias, chicas y chicos. Hemos llegado al final de esta sesión y los invito a seguir aprendiendo en casa. Muchas gracias a usted, profesora. Gracias, profesora. Y ustedes no se muevan, chicas y chicos, que ya volvemos con más aquí en Aprendo en Casa. ¡Ya volvemos! Aprendo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación. Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Vamos a compartir este programa de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Un área para desarrollarnos, reflexionar y aprender a convivir. Ahora que mencionas convivencia, justo ha llegado un mensaje de una estudiante llamada Camila. Vamos a verlo, Junior. Hola, estimados conductores. Me llamo Camila y quería contarles lo que pasó en mi región. Se comenzaron a contagiar varias personas y mis vecinos se asustaron. Las autoridades entonces plantearon construir un hospital en mi distrito, solo para casos COVID-19. Muchos estuvieron de acuerdo, pero otros, como los vecinos, no lo tomamos muy bien, pues teníamos miedo a contagiarnos con los enfermos que llegaran. Eso molestó a la gente de otros distritos, que nos llamaron egoístas. Hace poco, mi hermanita se fracturó la pierna y tuvimos temor de llevarla hasta otro lugar para que la curen y que se contagie. ¿Hubiera sido mejor construir el hospital? Interesante dilema para el programa de hoy. El actual contexto de pandemia por el COVID-19 ha generado situaciones que han terminado en conflictos entre población, Estado y hasta empresas. Bueno, este parece un ejemplo. Es uno de los muchos que hay en diversas partes del país. Existen conflictos sociales, ambientales, territoriales, entre otros. Esto coincide con el propósito de aprendizaje.
comprender las dimensiones de un conflicto social y la importancia de una posición ética para su solución. El reto será construir un texto argumentativo donde presentes las dimensiones de un conflicto social y tus propuestas para su solución desde tu posición ética. ¿Por qué se llega a un conflicto? ¿Por qué no basta el diálogo para solucionar una diferencia entre dos partes? El reto del día de hoy será hacer un organizador gráfico que tenga en cuenta las dimensiones de cómo abordar los conflictos y las posiciones éticas que se toman en cuenta. El mensaje de Camila nos dejó una pregunta que resolveremos en equipo. Y los criterios a tener en cuenta para tu reto son los elementos o componentes que intervienen en el conflicto y los sustentos basados en posiciones éticas de los que interviene en el conflicto. Para ello, vamos a comunicarnos con la profesora María Rodríguez. Buenos días, profesora. Bienvenida. Hola Stephanie Junior. El mensaje de Camila muestra cómo se manifiesta un conflicto social y cómo se toman las decisiones para abordarlo. En primer lugar, es importante ubicar a los actores del conflicto. ¿Quiénes serían en este caso? Bueno, Camila estaría en el grupo de los que se opusieron. En su mensaje habló de autoridades, vecinos. En este caso, entiendo que para construir un hospital se va a necesitar un permiso que lo debe dar la municipalidad o entidades del Estado. Al ser de carácter público, la región entera tendría acceso. Entonces tenemos diferentes actores, personas naturales, instituciones del Estado y empresas privadas. Veamos un ejemplo. Los actores del conflicto van a tener una dinámica a partir de ciertas motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones de cada actor? Estas se relacionan con sus intereses y posturas. Creo que los intereses que tienen los vecinos de Camila son de no contagiarse y esto, sumado al temor, les hace actuar de diversas formas. Así parece. El interés de las autoridades gubernamentales sería el de atender a la salud pública y así cumplir el derecho a la salud ante esta emergencia. ¿Cuál sería el interés de las empresas? Puede ser contribuir con este bien público o tal vez mantener a flote la empresa y para ello necesitarían mantener a sus empleados trabajando. Entonces, en la empresa no solo están involucrados los dueños o jefes, sino también los trabajadores que pueden ser pobladores de la región. Qué complejo suena, ¿verdad? Entonces, hasta la misma población podría entrar en desacuerdos. Todas y todos somos parte de un todo social y ese es el centro del asunto. Pero es importante ponernos de acuerdo y eso es un verdadero reto. Están los diversos intereses, posturas, creencias, posibles pérdidas, lealtades. El conflicto es la expresión de tensiones entre actores sociales frente a un asunto público sobre el que se toman decisiones. Estas situaciones se relacionan con diversos y a veces opuestos intereses y necesidades de los actores. Empresas privadas, población local, gobierno central, opinión pública, organizaciones sociales, etc. ¿Cuáles serían las diferentes necesidades en el caso de Camila y la construcción del hospital en su región? Las necesidades son distintas y se oponen entre sí. La necesidad de los vecinos es no enfermarse y por eso creen que no construir un hospital es prevenir la enfermedad. La necesidad del Estado es velar por el bien público. En este caso, construir un hospital para tratar el COVID-19. Por lo general vemos el conflicto como un problema sin solución, pero es una oportunidad. Si ambos lados apuntan a lo mismo, es decir, luchar contra el COVID-19, ¿qué estará pasando? Tendrá que ver con lo que cada grupo cree y necesita, ¿no? Los vecinos creen que con el hospital pueden contagiarse, pero ¿realmente la construcción de un hospital causará los contagios? Allí entonces vamos apuntando a las posiciones de cada grupo. ¿Cómo elegir entonces? ¿Qué habrá que priorizar? ¿Será el análisis de sus fines los que lleve a tal o cual acción? Antes de eso hay que comprender qué es un conflicto social. Así que veamos el siguiente video sobre conflictos sociales. Un conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado o las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Estamos, pues, ante demandas de numerosas personas que se sienten amenazadas o perjudicadas por la contaminación de un río, la mala prestación de un servicio público, la afectación a sus derechos laborales u otros motivos, y que se movilizan para buscar explicaciones sobre lo ocurrido y encontrar soluciones. Pero cuidado, el conflicto debe ser adecuadamente canalizado para evitar que surja la violencia.
Cada conflicto tiene por lo menos 3 elementos que lo componen. 1. Los actores. Son aquellos cuyos intereses están directamente enfrentados. De un lado, los que plantean las demandas y del otro, los presuntos responsables de los problemas. También son actores los que colaboran en la solución de los problemas. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. 2. Los problemas. En principio, no hay una misma perspectiva entre las partes. Cada quien habla desde sus propios intereses o creencias, pero si se hace un buen análisis y se comunica la información, se puede ir avanzando hacia ideas cada vez más compartidas. 3. El proceso. Es la manera como discurre el conflicto, su dinámica. Pueden haber protestas sociales o medidas de fuerza destinadas a presionar para alcanzar los objetivos, pero pueden haber también procesos de diálogo guiados por reglas aceptadas por las partes, o reuniones precarias y poco confiables. Pero también se puede contar con facilitadores o mediadores o tener una negociación directa. Está claro que los procesos que están más cerca de alcanzar soluciones son aquellos que tienen legitimidad y que son colaborativos y eficaces. La Defensoría del Pueblo nos dice que un conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. ¿Qué hace que un conflicto no termine en violencia? El conflicto es parte de la vida y es una oportunidad de conocer los intereses de todas las partes y fortalecer vínculos para dialogar y tomar acuerdos. La dimensión ética da los límites para concertar la paz y resolver conflictos pacíficamente. Veamos los componentes del conflicto. Componentes necesarios para la ocurrencia de un conflicto. Estos son: el desencuentro entre dos o más actores que tienen el mismo objetivo y que consideran que la participación del otro se interpone en la consecución de su objetivo. La sensación de que solo enfrentándose y desplazando al otro se podrá conseguir el objetivo deseado, valiéndose de todos los medios, incluyendo informales y violentos. Esto involucra resistencia y rechazo al diálogo, concertación y toda clase de acuerdos. La conducta discordante de un actor social, por ejemplo, los ciudadanos, contra otro, por ejemplo, alguna institución empresarial, lo que genera ansiedad en la organización social, es decir, entre cómo se organizan todos y un entrampamiento en la gestión, que no puede funcionar regularmente si no se soluciona o transforma el conflicto. El interés en común con el mensaje de Camila es el de la salud. Unos creen que se contagiarán si construyen el hospital y otros quieren construirlo para agilizar el tratamiento y la mejora de la salud de la población. Hace años, por ejemplo, hubo un problema de agua en el norte. El acceso a los cultivos era difícil por la sequía y el agua se gestionaba con autoridades estatales y grupos no gubernamentales. Todos querían usar el agua, pero debía haber un orden. Los actores no se ponían de acuerdo en el uso del agua, ni en la cantidad que debía llegar, ni a la calidad que ésta debía tener. Es decir, ser agua potable o de regadío. Hay personas que creen que solo enfrentando y desplazando al otro pueden obtener lo que desean, y esto puede derivar en actitudes violentas, como tirar las piedras o quemar las llantas. Son formas en que los conflictos se expresan. La violencia es la última fase del conflicto. Hay fases previas donde los conflictos se pueden solucionar pacíficamente. El conflicto escala por etapas. Cada etapa contribuye a que el conflicto se vuelva un problema mayor. Las personas involucradas se escuchan, se toleran, se comunican, cada uno tiene un límite. ¿Hasta dónde es permisible que cada parte haga lo que hace? La Defensoría del Pueblo dice que la complejidad de los conflictos se determina por el número de actores que intervienen, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden presentar o la debilidad institucional, entre otros.
Diversidad cultural es saber que todos vivimos y entendemos de distintas formas. La vida rural es muy distinta a la citadina y ambas realidades buscan una mejor calidad de vida sin perder sus costumbres y tradiciones. Hay que conocer y respetar las costumbres de otros antes de decidir. Uno puede mostrar una reflexión ética, pues ambos grupos tienen sus formas de pensar. Los conflictos sociales muestran aspectos importantes de la realidad en que vivimos. Condiciones socioeconómicas, políticas o jurídicas que favorecen a un grupo social y perjudican a otro grupo y generan un daño a largo plazo. Son puntos de vista interesantes. Ningún conflicto debe llegar a la violencia, definitivamente no. Para eso se dialoga. En una democracia debemos tener estos espacios, pero es que no siempre te los dan. ¿Por qué el diálogo no es suficiente para solucionar las diferencias de ambas partes? Para el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung, sí existe un desencuentro. Existe indefinida hostilidad consciente o inconsciente de por lo menos uno de los actores y por ello no hay predisposición para el diálogo y negociación. Crecen los problemas y el conflicto se vuelve potencial. Entiendo, y con esa predisposición el problema se agudiza. Tendríamos entonces la contradicción entre las partes, la disconformidad en cálculos emocionales de una de las partes, la generación de una conducta concreta que se expresa ocasionando lesiones a la institución u organización. Entre la contradicción y los cálculos emocionales que comentas, se pueden esconder factores subjetivos, como cuando uno cree algo de alguien, pero no se lo dice ni lo aclara. Eso lo hace sentir o actuar de ciertas formas. ¿Cómo te sientes cuando algo no te termina de convencer? Claro, y puede haber intereses de por medio. Eso crea suspicacias. Uno puede pensar que se acercan a ti por una cosa, pero en realidad quieren otra y te preparas para defenderte basado en algo subjetivo. Es como los vecinos de Camila, que priorizaron el temor al contagio que ellos creían que podría originarse al construir el hospital en su distrito. Su insistencia y actitudes muestran una falta de confianza en las autoridades. Esto ya es inicio de conflicto. Volviendo a la pregunta, ¿por qué el diálogo no es suficiente para solucionar las diferencias de ambas partes? Existe un tema de fondo, que son las intenciones. ¿Tienes buenas o malas intenciones? ¿Qué hace que sean buenas o malas? Los límites, lo que implica esas intenciones, los medios y los fines que tengan. Todo tiene un límite y allí radica el punto ético. El derecho a la vida es un derecho universal y es por eso que como sociedad tenemos deberes y la ética nos sirve para respetarnos. Es un deber hacerlo. La ética está siempre del lado del deber ser. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer para poder comenzar a reflexionar y confiar? Uno puede ser consciente de que se está pensando mal porque se tiene tal o cual suspicacia. Y una vez que esto sale a la luz, discutir por qué o cómo si se piensa así, aclarar las cosas. Galtung decía que hacer consciente la contradicción y mala disposición es un requisito para el tratamiento del conflicto. Es una actitud que podría llevar a su transformación positiva. Lo que dificulta el diálogo es la falta de comunicación asertiva y la falta de ética en la convivencia. Es importante reconocer las dimensiones del conflicto, social, económica, política, institucional o tecnológica. Al reconocerlas sabremos desde dónde discutir nuestras posiciones, si desde un lado ético o un lado legal, por ejemplo. Puede argumentarse desde el lado legal, de derecho y éticamente. Reflexionar en la dimensión ética nos ayudará a encontrar una posición para analizar los conflictos y buscar una solución. Un conflicto social interpela nuestras concepciones o creencias de lo que es bueno o lo que es justo. Por eso los conflictos sociales nos cuestionan éticamente. Es importante pensar en estas creencias, comportamientos y sus implicancias. ¿Qué hubiera pasado si no se oponían a la construcción del hospital? Sin consenso, los vecinos pueden creer que el hospital será caro o que se van a contagiar. Una mesa de concertación y debate comunicaría que se va a generar trabajos para mucha gente. ¿Es justo quedarse con la primera idea? ¿Qué pasa con los que necesitan atención médica especializada? Lamentablemente, la hermanita de Camila tuvo un accidente y debe ir a un hospital donde se tratan varias enfermedades, incluyendo el COVID-19. Oponerse a la construcción del hospital es una elección y se aprende a vivir con ella. Puede que haya gente que dice, me da igual, no me importa, pues también están eligiendo, aunque uno no lo ve así.
Es inevitable ser parte del tejido social y que exista una consecuencia de cada decisión voluntaria o involuntaria. ¿Tejido social? Es que todas y todos estamos conectados con una red. Para vivir tenemos que comer e ir donde alguien más para conseguir alimento. Socializar es parte de nuestra supervivencia, así no nos sintamos parte del mismo. Siempre estamos eligiendo y somos responsables de nuestras decisiones. No se trata de hacer lo que quiero, porque eso tiene una consecuencia en otro u otros. Y en ti mismo, que también es importante. Construir una posición ética es expresión de autonomía, de preocuparnos por tener una posición argumentada para actuar en función de lo que consideramos correcto. He ahí los límites de los que hablábamos. Hacer lo que quieras se sustenta en algo, en tus creencias, forma de ver las cosas, y la argumentación ética se apoya en que para explicar sus decisiones, las personas pueden apelar a su cosmovisión, a su forma de comprender la realización individual o colectiva, a la noción de integridad moral, que entiende ciertos derechos como principios no negociables, derecho a la vida digna, por ejemplo, o cómo gestionar recursos y relaciones interpersonales. Estos son argumentos éticos. ¿Y nos da un ejemplo? Imaginemos que tu cosmovisión respeta a la naturaleza y los árboles. En tu localidad crecen eucaliptos que no están destinados a la tala. De pronto llega una empresa informal y comienza a deforestar esa zona. ¿Tu ética lo va a permitir? No lo creo. Avisaría a las autoridades sobre el hecho. La Defensoría del Pueblo previene e intermedia para evitar situaciones que puedan amenazar o violar derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución. Si alguien te pregunta, ¿por qué denunciaste? ¿Cuál sería tu argumento? Contestaría que estoy actuando de acuerdo a mis valores y creencias. Para mí es importante el respeto por el ambiente y para ello hay que cuidarlo y actuar de manera responsable, y eso me involucra porque lo estoy viendo. Hay un lado de la ética que es sobre tu concepción en ideas, pero hay otro lado de la ética que tiene que ver con cómo actúas frente a esas concepciones. Ser coherente en acto y concepción, entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. ¿Qué pasa si los vecinos de Camila se creen coherentes con defender sus reuniones como parte de su costumbre, pero sostienen que construir el hospital los va a contagiar? ¿No sería una contradicción? En un informe de la Defensoría del Pueblo sobre factores que han influido en el manejo del conflicto que surge a partir de la emergencia sanitaria, uno es el respeto ciudadano a las normas, donde las medidas de distanciamiento y aislamiento social no fueron acatadas por toda la sociedad. El irrespeto se incrementó conforme se fue ampliando el estado de emergencia y se detuvo a muchos infractores. Entonces las razones pueden volverse subjetivas cuando no se acompañan de ciertos principios universales o ciertos fines y se guarda coherencia. Ahora veremos las posiciones de la ética según sus fines, es decir, a dónde apuntan. 1. Utilitarismo. Es una posición en la que el bien a seguir será el que favorezca a la mayoría de personas, reconociendo el bien mayor y o aceptando el mal menor. Si nuestro propósito es construir una sociedad democrática, ¿cómo privilegiar el beneficio de una mayoría sobre los de una minoría? 2. Integridad. Kant, filósofo alemán, plantea que las acciones y decisiones más importantes deben ser guiadas por la razón, que permanece en personas de buena voluntad. Sugiere desconfiar de los deseos y sentimientos porque pueden sesgar una situación por ser producto de un impulso. Creía que la capacidad de razonar nos hace libres. La libertad expresa nuestra humanidad al dejar de lado nuestras diferencias en favor de una convivencia pacífica. 3. La felicidad entendida como la realización de la vida según los valores más elevados de una comunidad o sociedad. Pero, ¿cuáles son los valores supremos de una sociedad que hay que preservar y realizar? Responder una pregunta así en una sociedad plural y democrática es muy complicado, ya que lo que la define es la diversidad de intereses y puntos de vista. Una opción es ver la comunidad democrática de ciudadanos y sus derechos como lo que define esa sociedad, volviéndose ellos los fines supremos. En el caso del hospital, sabemos que tenemos el derecho a la vida digna.
Camila y sus vecinos también hubieran podido usar el hospital porque era para todos, incluidos ellos. Profesora, se han mencionado los derechos más de una vez. Yo me pregunto, además de la perspectiva ética, ¿qué otra podremos rescatar? Podemos rescatar los argumentos desde una perspectiva legal. Los retos de la globalización nos invitan a conocer nuestros derechos y a cumplir nuestros deberes. De acuerdo al conflicto social en la construcción del hospital, se concluye que la población conoce sus derechos. Se puede preparar mejor y exigir las mesas de diálogo o la consulta previa. Allí, las empresas y el Estado tendrían que tomar en cuenta a la población cuando justifica sus razones. Hay que ver la legitimidad de todos los actores, la población, empresas y el gobierno. ¿El interés común es que haya trabajo? ¿Eso justifica la informalidad? ¿Se prioriza la salud y la educación? ¿La educación es un negocio o un derecho? Es un reto importante para pensar y tomar posición. Pero profesora, ¿es suficiente que la empresa tenga los permisos de las autoridades? Justo falta un punto importante para darle legitimidad a su presencia, la licencia social. Las implicancias de las actividades privadas de gran impacto, como energía, minas y agricultura, obligan a las personas afectadas a ponerse de acuerdo. El concepto de licencia social reconoce las implicancias éticas de las actividades implicadas. Hay varios derechos que pueden entrar en conflicto. ¿Qué pasa si no nos queremos meter en el conflicto social? ¿Por qué habría de importarme? Si decidimos ser indiferentes ante un conflicto social, estamos tomando una posición. Actuar así es aceptar o legitimar su desarrollo y sus consecuencias. Los conflictos sociales se relacionan con la afectación de derechos y el impulso de proyectos que se desarrollan en el país. Siempre nos afectarán. Por eso exigen una toma de posición. ¿Qué otras formas existen además de la dimensión ética para argumentar las dimensiones de los conflictos? De derecho o legales. Las personas apelan a normas, leyes o la Constitución. Están empleando argumentos de derecho o legales. Esta dimensión dialoga con la dimensión ética. Toda dimensión legal debe tener consistencia ética. ¿Qué tenemos que hacer para convivir pacíficamente? Pensar antes de actuar, preguntarnos por nuestras razones y si éstas respetan los derechos y responden a los deberes de uno mismo y de las otras personas. Actuar con actitudes de empatía, tolerancia y apertura al diálogo cuando se tiene una duda o se sospecha de algo. Ser asertivo en la comunicación, decir las cosas que piensas utilizando mecanismos de comunicación no violentos, buscar la integración, entender las necesidades de todos que a veces desconocemos, consensuar y llegar a acuerdos, saberse despegar de egoísmos, buscar el bien común sin atentar a los derechos de otros. ¿Qué rol juega y qué tan importante es la información en la comprensión en un conflicto social? La información es importante a fin de poder comprender profundamente las partes, las necesidades y tener más insumos para deliberar. Cuando hay un conflicto social, a veces hay agresiones, paros, secuestros, peleas, lesiones entre los actores. ¿Hasta qué punto es válido? ¿Se justifican ese tipo de acciones? Nada justifica la violencia. Todos tenemos derechos y deberes. Nuestro deber ético es comportarnos teniendo en cuenta nuestros principios y buscar soluciones pacíficas a los conflictos. ¿Hasta qué punto el Estado interviene y reorganiza su gestión en conflictos sociales para evitar ese tipo de desenlaces violentos? Es importante que exista una gestión eficiente que priorice la cultura de paz. Hemos visto en este programa un conflicto por la construcción de un hospital con la historia de Camila. Hemos identificado lo que implica un conflicto social, cómo se forma, de qué se compone, los actores que intervienen, cómo las dinámicas que surgen. Stephanie Junior, ha sido un gusto acompañarlos en la sesión de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo, profesora. ¡Nos vemos! Hemos visto cómo un conflicto puede significar una oportunidad y cómo un problema se agudiza y se manifiesta de forma violenta, algo que nunca se justifica. Hemos tomado en cuenta la situación de la emergencia sanitaria y conflictos relacionados a cuestiones frente a proyectos de desarrollo. Asimismo, hemos identificado las dimensiones que abarca y conocido las posiciones éticas que se argumentan antes y durante el diálogo. Conocimos también la argumentación desde la dimensión legal y de derechos. Finalmente, pudimos hacer distintas reflexiones éticas frente a estos conflictos sociales que incluyen una cultura de paz. El reto para hoy es
Elabora un organizador gráfico que explique cómo abordar los conflictos y las posiciones éticas que se toman en cuenta. Para realizar tu reto, debes utilizar los criterios que se explicaron al inicio. El reto de este programa te servirá de insumo para tu reto final que se dará en el siguiente programa. Chicas y chicos de nuestra querida Promo 2020, antes de terminar el programa, les tengo un anuncio. Desde hoy queremos estar más comunicados y recibir todas sus consultas, opiniones o sugerencias. ¿Te quedó alguna duda sobre el tema que trabajamos hoy? ¿Qué otras temáticas te gustarían que abordemos? ¿Cómo te fue en los retos? ¿Quieres participar en el programa? Nos pueden escribir a promo2020@minedu.gov.pe. Uy, se nos pasó el tiempo. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa. Tupananchikama, Kuyasha y Panicuna. Chau, chau. ¡Chao! Chicas y chicos de la Promo 2020, les tenemos una super noticia. El Ministerio de Educación ha desarrollado el programa de competencias digitales y socioemocionales para estudiantes que culminan la educación básica. Escuchen bien, ¿ah? 100.000 estudiantes como ustedes serán becados en cursos de tecnologías y habilidades socioemocionales. Pero eso no es todo. En una segunda fase, 25.000 podrán acceder a cursos técnicos como administración de redes, programación en Python, diseño digital y ensamblaje de computadoras. Todos estos cursos serán certificados por Cisco y brindados por instituciones aliadas de prestigio, de manera virtual. Además, les dará la posibilidad de acceder a estudios técnicos superiores en la tercera fase. Y los requisitos para participar son estar cursando el 5º grado de secundaria o 4º grado del ciclo avanzado de EVA en una institución educativa pública, tener un correo electrónico personal, tener acceso a un dispositivo con conexión a Internet como una computadora o un celular, disponer de 3 horas por semana para estudiar los cursos virtuales del programa y aceptar la carta de compromiso para finalizar los cursos. Inscríbete hoy mismo, es súper fácil. Ingresa a perueduca.pe, luego clic en el banner de la convocatoria y luego clic en el botón para preinscribirte. Llena el formulario y ya está. Tienes solo hasta el 20 de septiembre, no dejes pasar esta oportunidad. Recuerda inscribirte a través de perueduca.pe. De la mañana con 58 minutos. Bienvenidos. Arrancamos una nueva edición de 90 Mediodía.